En BIS Televisión vamos a entrevistar a continuación al señor Humberto Tori Gentili, es subsecretario general de la FENTAP, la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú. El motivo de la entrevista son dos acciones que se han generado en el Congreso de la República. El decreto legislativo 1620 relacionado a las tarifas de agua potable y alcantarillado y la ley 32065 que tiene que ver con el acceso universal al agua, considerado por los trabajadores afiliados a la FENTAP como inconstitucionales. Vamos a conocer la historia y le damos la bienvenida a BIS Televisión a don Humberto Tori. Bueno, buenos días. En realidad quisiéramos primero señalar que este decreto legislativo 1620 y la ley 32065 han sido elaborados por el Ministerio de Vivienda, la ministra de Vivienda y sus funcionarios. Nosotros consideramos que estas dos normas legales son inconstitucionales porque con referencia a la privatización de la fuente de agua, el artículo 7A de la Constitución Política del Perú prohíbe tajantemente que el agua, que es un bien natural, esté en manos privadas. Y eso es lo que está haciendo la ley, entregarle la fuente de agua al sector privado. Correcto. Y por otro lado, porque en cuanto a las empresas, ¿no?, que están a nivel de todas las regiones del país, están bajo la dirección de las municipalidades. Ellos son sus dueños, de acuerdo a la ley orgánica. Y con este decreto legislativo 1620, le están quitando la propiedad y se lo están pasando a una entidad que ya todos conocemos y hemos rechazado siempre, lo que es FONAFE. Van a ser los futuros dueños de acuerdo a esta ley. Dos acciones, entonces, estimado Humberto. El decreto legislativo 1620, que tiene que ver con las tarifas. Empecemos con las tarifas para luego analizar también el tema de la ley 32065, que es el acceso universal al agua. En el tema de las tarifas, ¿por qué es inconstitucional y qué perjuicio va a ocasionar a los usuarios del servicio? Bueno, este decreto legislativo 1620 ha incorporado una nueva metodología para el incremento de tarifas, donde prácticamente se le quita las facultades a la TUNAF, a la cual entidad que actualmente da los incrementos tarifarios desde un punto de vista técnico, ¿no? En este entonces está proyectado esta nueva metodología que el incremento de tarifa lo dicte prácticamente el Ministerio de Vivienda o el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, ya se ha politizado el tema, ya no se aplica técnicamente. Por esa razón, según la TUNAF, el incremento tarifario sería pues criminal, ¿no? Porque acá en Lima y Callao alcanzaría hasta el 97% y a nivel nacional en algunas regiones llegaría hasta el 729%. Situación impagable porque son poblados muy pobres, ¿no?, y que no tendrían las capacidades para dicho pago. ¿Pero a qué se debe todo esto? Todo esto se debe a que se piensa que el cierre de brecha, o sea, los 3 millones de peruanos y peruanas que no tienen agua, deben tener agua, pero con el incremento de las tarifas, ¿no? Y también los poblados que no tienen agua, se les iría a dar agua temporal, o sea, agua gratuita. ¿Y quién lo va a pagar? También los usuarios. O sea, los usuarios pagarían el cierre de brecha y pagarían el agua gratuita y temporal que piensa darle, según esta ley, a los 3 millones de peruanos y peruanas que no tienen agua.
acceso al agua, ¿no? Entonces sería un terrible error, porque quienes actualmente tienen que ver con los proyectos de agua y desagüe para darle el acceso al agua universal a la gente que no la tiene, es el Estado. El Estado, a través de los impuestos, tiene que colaborar y hacer las transferencias en el presupuesto, del presupuesto nacional que se aprueba todos los años, ¿no?, a todas las empresas de agua. Además, también parte de las tarifas sirven para el cierre de brecha, para hacer los proyectos de agua y desagüe, y los préstamos blandos de las instituciones internacionales que las empresas como Sedapal siempre tiene cada año para financiar su proyecto. En el tema de las tarifas, para hacer una precisión, amigos de BIS, que está señalando el señor Tori Gentili, estamos hablando de 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua, y que en el caso de Lima y Callao son 800.000 las personas, los peruanos que no tienen acceso al servicio. Pero estábamos hablando de las tarifas, y ya hace una referencia que el 729% sería el impacto en las tarifas a los pobladores de Cotahuasi y Chuquibamba. Estamos hablando de la región Arequipa. En el caso que pertenece a Sedapal, la empresa administradora, y en el caso de Seda Chimbote, estamos hablando de dos localidades, Casma y Guarmey, que tendrían un incremento del 437%, por citar solamente dos de las ciudades, y quizás una tercera, la empresa prestadora de servicios Norpuno. Estamos hablando de Huancané, la localidad de Huancané, la provincia de Huancané, que tendría un impacto del 435% de aumento de la tarifa. Entonces, ese es un escenario, y quisiera que nos amplíe también, señor Tori, el tema de proyectos que se han dejado de ejecutar y financiados además. ¿De qué monto estamos hablando y de qué tiempo a qué tiempo, y cuál es el resultado en este momento al 2024? Bueno, nosotros hemos cuestionado y venimos cuestionando a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque está desinformando al Perú, está desinformando a todos los peruanos y peruanas, porque no dice la verdad. O sea, ella no dice, por ejemplo, de que se ha dejado de ejecutar más de 43.000 millones de soles desde el año 2011 al 2023 en la ejecución de los proyectos de agua y desagüe, por deficiencias de los gobiernos locales, gobiernos regionales y del gobierno nacional, específicamente el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿cómo es que aprobamos leyes, ¿no?, para invitar al sector privado, ¿no?, a que nos ayude a cerrar la brecha de agua, si lo estamos haciendo con las tarifas, con el incremento de tarifas? Y por otro lado, ¿por qué buscan el asocio público-privado si nosotros tenemos recursos? Hay 43.000 millones que no ejecutaron por deficiencia, y eso sí es cuestionable, criminal, censurable, que la población no tenga agua cuando había dinero y había recursos. Eso es lo que hay que censurar. ¿Y quiénes son los responsables? ¿No? Eso se silencia y se calla y no se dice. Pero es muy grave lo que están haciendo con estas leyes, porque están mintiéndole al país, están haciéndole un grave daño a la población, ¿no? Y por supuesto están destruyendo la gestión de las empresas de agua, ¿no? La están destruyendo con estas leyes. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo FENTAP? A partir de esta posición de inconstitucionalidad de las dos leyes, señor Tori, ¿qué está haciendo la FENTAP? ¿Qué va a hacer en el futuro inmediato? En defensa, primero, de los trabajadores que tienen que ver con las empresas prestadoras de servicio, y también de los usuarios. Así es. Paralelamente a la denuncia que se va a hacer al Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de estas leyes, vamos a tomar acciones. El día 19 de julio está programado una movilización de las 9 de la mañana a nivel nacional. Va a haber movilizaciones de rechazo
exigiendo la derogatoria de estas dos normas legales, ¿no? Por ser nefasta para la población, para los trabajadores y para los que no tienen agua. Va a ser nefasto. Y por otro lado, tenemos también que reiterar que si no habría una solución de parte del Ejecutivo y los congresistas en derogar estas normas legales, todos los sindicatos del agua, o sea, estoy hablando de las 53 empresas, pararíamos en una huelga general indefinida hasta lograr la destitución, la renuncia de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, promotora de todas estas normas, ¿no? Y la derogatoria de estas dos normas legales, la 1620 y la 32035. Derogatoria, es lo que se pide. Vamos a estar atentos entonces, señor Tori, con respecto a las acciones. ¿Qué llamado a la asociación de usuarios? Entendemos hay una asociación de usuarios, ¿qué llamado a ellos y también a los usuarios en general con respecto a las acciones que estamos señalando? 19 marcha pidiendo la derogatoria, promovida por GENDAP, y la CGTP entendemos que también, y esta posible huelga general indefinida que involucraría a las 53 empresas. Sí, a la asociación de usuarios les pediríamos de que salgan a la prensa, informen a los usuarios, a la población que desconoce sobre esta ley, porque no se está divulgando, los medios de comunicación en su conjunto no lo están divulgando y deberían de señalar porque la situación es muy crítica, es de mayor problema para la población, para los que no tienen agua y para los trabajadores, y que se sumen a la marcha que va a haber el día 19 de julio, de las 9 de la mañana, que se van a concentrar en Colmena y la Plaza 2 de Mayo, donde está invitada toda la sociedad civil, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y todos aquellos que quieran defender el derecho al agua, a la fuente de agua y evitar el negociado del agua, porque nosotros hemos considerado que esto es un negociado que pretende hacer una parte del gobierno y del poder legislativo, un negociado del agua, ¿no? Y también golpear con el incremento descomunado de las tarifas a toda la población. Muy bien, muchas gracias. En entrevista para BIS de Televisión, el señor Humberto Tori Gentile, subsecretario general de la FENTAP.